Sí, buenas tardes. Bueno, bienvenido a la... Sí, cierra, gracias. Bienvenido a la tercera jornada de Infotógrafo en su 15ª edición. Agradeceros que queráis compartir con nosotros este ratito tan, creo que interesante, porque nos va a interesar a ella, claro. Pero vamos a hablar sobre todo de la cultura fotográfica, que es lo que consiste este seminario de Infotógrafo, ¿no? La verdad es que llevamos 15 años y poco a poco vamos caminando y cada vez creo que en Alicante el tema de la cultura fotográfica, entre comillas y en mayúsculas, porque es el tipo de fotografía que intentamos que se desarrolle, por lo menos entre nosotros en esta ciudad, y traer de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, cada año, y son 15 como decía antes, traer a gente, a personas muy interesantes y que nos aporte y que nos enseñe y que nos ayude a caminar. Nunca terminamos, ya lo decía Jacques Delors, ya en el año 82. Cuando se estaba creando la Unión Europea, que la formación tenía que ser toda la vida. Y en eso estamos, ¿no? Tenemos que aprender mucho y de forma continua. Sin más preámbulos, darle la bienvenida también a Mar Sáez, que acaba de venir, he ido a recogerla a la estación, que había un ambiente muy interesante. He visto, yo que no hago fotografía en color, digo, esta es la fotografía que se puede hacer en color. Era una mujer con una maleta de color celeste por decir algo, un celestón potente, ella con el pelo rojo, camiseta rosa y pantalón fucsia. La zapatilla no me da tiempo verla como era, porque era una atención, digo, esta es la fotografía, pero no la he hecho porque no llevaba la cámara, pero ese es para mí el color, estoy un poco loco. Bueno, Mar, voy a leer un poco su currículum y como siempre todas las tardes lo que vamos a hacer es que ella dé su ponencia con toda libertad y luego abrimos un turno de palabras, de preguntas, si hay, y también recordar de que además se lo propusimos porque todos los años sabéis que traemos libros de los autores y demás autores, que este año nombro a nuestro amigo Juan Pedro de Railovsky, que viene casi todos los años, pero este año cuando lo invité me dijo que se estaba haciendo ya mayor. Y así que un saludo si él nos está viendo desde Valencia, pues una persona muy, muy querida dentro de nuestra asociación. Bueno, pues Mar Sáez, que nació en Murcia, no voy a decir la edad porque ella es muy joven, y es una artista multidisciplinar que trabaja con fotografía, texto, vídeo, sonido. En 2021 recibió una beca de la Academia de España en Roma para una residencia artística. En nuestros tiempos esas cosas no existían, íbamos más por libre. Es licenciada en Psicología y en Comunicación Audiovisual, con especialización en fotografía contemporánea, teoría y proyectos artísticos. Su obra explora la identidad y la biopolítica, abordando las realidades que le preocupan desde una perspectiva inmersiva. Su trabajo trasciende el formato fotográfico y se materializa en instalaciones, libros, documentos, web y películas. Ha publicado 3 fotolibros, Vera y Victoria, en el 16, Gabriel en el 18, con la editorial Andrés Frer Edición, y por último Terza Vita en el 2024 con la fábrica Schill Publishing. Su obra forma parte de las colecciones en Europa, Asia y Estados Unidos y está representada por la Galería Daniel Cuevas en Madrid y FIT2 en Barcelona. Pues sin más te dejo y luego vuelvo. Nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Javier Serrano, por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí, porque además es territorio vecino. Como bien ha dicho Javier,
Yo soy murciana, pero resido... ¿No se escucha bien? A ver, probando. ¿Mejor? ¿Qué tal? Lo cambiamos. Vale, gracias. ¿Mejor ahora? Fenomenal, pues nada. En primer lugar, os estaba dando las buenas tardes y agradeceros vuestra presencia un día tan caluroso como hoy y, por supuesto, agradecer a Javier Serrano la invitación, que me hace mucha ilusión participar en este ciclo donde pues, Javier está facilitando que grandes nombres puedan hablar de sus trabajos, de su posicionamiento respecto a la fotografía contemporánea, al sector de los fotolibros. Por ejemplo, hace poco que me ha comentado en el Javier que vino Montse Puig de Ediciones Anómalas, Alfredo Cáliz, gran fotógrafo y amigo. Entonces, bueno, pues me llena de orgullo e ilusión estar aquí compartiendo con vosotros y vosotras. Y me voy a centrar, quiero hacer un repaso por mis 3 últimos trabajos. Si posteriormente os interesa mi obra y queréis indagar un poquito más, en mi web, marsaez.com, podéis ver toda mi trayectoria y el resto de proyectos, porque en una tarde sería un poco difícil hablar de todos, entonces he decidido hacer una selección y centrarme sobre todo en el último, que como bien ha dicho Javier, es Terza Vita, publicado recientemente con La Fábrica y con Steel Publishing, una coedición entre la editorial española y la editorial holandesa. Entonces, antes de empezar con Terza Vita, como introducción me gusta poner un audiovisual que como da punto de inicio para poder abordar el trabajo e iniciar una conversación, porque aunque yo esté hablando y hagamos un turno de preguntas al final, os animo a que en cualquier momento, si surge alguna duda por el camino, que levantéis la mano y la podemos ir conversando y que surja un diálogo de manera horizontal y que no sea algo pues eso, de formato clase magistral, sino que podamos conversar. Bueno, pues voy a poner el audiovisual en primer lugar. Un segundito. A ver. A ver, pantalla completa. Sí. Vale. Gracias. Es que como trabajo con Mac, estoy con los comandos y sin comandos no controlo. Muchas gracias. Así sí.
pues este es el audiovisual de Ter Chavita, que nos va a dar pie a hablar del proyecto. Y bueno, antes de iniciar de pleno con los proyectos propiamente, me gusta también hablar de mis inicios más tempranos. Y aquí tengo un retrato que me hizo mi padre cuando yo era niña, a la izquierda el retrato a color. Y siempre pienso que mi amor por la fotografía tiene en gran parte como culpable a mi padre, porque él era un aficionado a la fotografía, o bueno, le sigue gustando, lo que pasa que ahora hace solo fotos con el móvil, pero en mi casa pues siempre estaba presente la cámara analógica y a mi padre le gustaba hacer un retrato, hacer un álbum familiar. Entonces yo creo que he crecido con la suerte de ver el amor de mi padre por la fotografía y conservar un archivo de la infancia muy hermoso que revisito constantemente y que creo que también fue como un primer punto de inspiración. En la imagen de la derecha, esto es cuando yo estudié en el instituto y también descubrí la magia de la fotografía gracias a una optativa que era pues fotografía, el nombre, como el nombre indica, y que además revelábamos en el laboratorio y teníamos una vez a la semana pues este encuentro fotográfico para la creación y para la experimentación en el laboratorio con la magia de los químicos y de la fotografía analógica. Entonces, creo que si me tengo que definir cómo empezó todo, pues me gusta hacer una vuelta al pasado y recordar tanto pues el amor que me transmitió mi padre por la fotografía, como también la pasión de este profesor que se llamaba Ángel por la fotografía en una optativa en la que para mí fue fascinante empezar a revelar y descubrir cómo iba apareciendo la luz poco a poco y cómo podía trabajar los contrastes, haciendo tapados en el laboratorio. Bueno, actualmente trabajo mucho menos con la fotografía analógica. Uno de los proyectos que traigo sí que está hecho con Hasselblad, con medio formato, con analógico, pero bueno, mayormente actualmente trabajo con fotografía digital. Y bueno, pues los comienzos ya he comentado lo de la optativa y a mí siempre me ha interesado muchísimo el cine. De hecho, a continuación, cuando veamos los proyectos y ya con el audiovisual que habéis visto, supongo que habréis observado que me interesa también una narrativa con una visión cinematográfica de los espacios, de la gente, y por ello estudié comunicación audiovisual. En realidad yo quería ser cineasta, pero al final la vida me llevó por el camino de la fotografía y la psicología, porque también me interesa mucho pues, profundizar sobre las inquietudes del ser humano, sus preocupaciones, la mente humana. Y bueno, al final pues pude conciliar estas dos inquietudes con ambas licenciaturas que cursé en la Universidad de Valencia. Posteriormente, yo estuve unos años dedicándome a la prensa escrita, pero con la crisis que vivimos todos en 2009, pues empezó el medio a tener dificultades y finalmente en diciembre de 2012 el medio de comunicación en el que yo trabajaba cerró y fue el momento para dedicarme de pleno a la fotografía. En ese momento la fotografía, pues yo me estaba formando, era como mi hobby, pero yo realmente me dedicaba a la prensa escrita, escribiendo en un diario como redactora cultural y echando una mano en la sección de fotografía como fotógrafa, cuando el fotógrafo de plantilla pues no llegaba. Entonces, mi formación, además de comunicación audiovisual, ya pasé a profundizar en la fotografía, tanto a nivel técnico, con un máster en fotografía técnica, como con distintas formaciones en fotografía contemporánea, bien en un curso de especialización que realicé en Murcia con una asociación que se llamaba Cien Ojos, que ya no existe, dirigida por Mónica Lozano. Posteriormente tuve la suerte de ser becada con el máster de Foto España, de proyectos artísticos, y también con el máster de fotografía de autor de la escuela Lens. Ambos másteres los realicé en Madrid y con esto pues ya digamos que pues pude completar mi formación con una especialización en la fotografía. A partir de ahí pues empecé a conciliar el trabajo en eventos varios como fotógrafa profesional, con la docencia y bueno, recientemente también he incorporado mi faceta de psicóloga
y también trabajo como psicóloga. Como bien ha comentado Javier, me interesa mucho temas relacionados con la biopolítica, pero no solamente eso, sino también con la feminidad y la identidad. De hecho, cuando veamos los 3 trabajos veréis que hay un tema que articula todo, que es la investigación, como os comento, sobre el ser humano, sobre la construcción de la identidad y también sobre las inquietudes de las personas y cómo mi forma de comunicarme con los seres humanos muchas veces es a través de las imágenes y de la construcción de estas narrativas audiovisuales, porque no solamente me interesa, no me definiría solamente como fotógrafa, sino como artista multidisciplinar, ya que me interesa combinar no solamente la fotografía, sino también otras herramientas como son el vídeo, el audio, el texto, y creo que con todo esto puedo contar mejor y comunicar mejor las historias que me gusta contar o que pretendo contar a los demás que únicamente con la fotografía. En un comienzo sí que me centraba más solamente con la herramienta de la fotografía, pero poco a poco he ido descubriendo el potencial que tienen pues, el vídeo, el audio, el texto y cómo completarlo y conjugarlo da una mayor riqueza y un mayor alcance a los proyectos. Y bueno, pues como os comentaba, voy a hablar de estos 3, de Terza Vita, que es el último, cuyo audiovisual acabamos de ver, Vera y Victoria y Gabriel. Terza Vita, como ha comentado Javier, se gesta en la Academia de España en Roma, que es una institución que tiene más de 150 años, que posibilita que distintos artistas de todo el mundo, pero sobre todo suelen ser españoles, se trasladen a Roma y puedan desarrollar un proyecto artístico durante casi un año en la ciudad. Es una institución que depende también del Ministerio y que está en el corazón de Roma, en pleno Trastevere, que acoge cada año a una veintena de artistas de distintas disciplinas como fotografía, pintura, gastronomía, diseño, bueno, un montón de videoarte, escritura, que convivimos en un espacio privilegiado como es la academia y cada uno trabaja en sus distintos proyectos y finalmente hacemos una exposición colectiva de estos proyectos, pero que luego cada uno de nosotros, si no lo hemos terminado, continuamos trabajando en él. Entonces, para mí fue muy enriquecedor poder estar en este espacio, bueno, que han pasado muchísimos artistas, importantes artistas por allí. De hecho, se dice que Goya intentó optar a esta beca y nunca la consiguió, la de la Academia de España en Roma, y ha tenido también a grandes directores como Valle Inclán. Y es un espacio privilegiado porque permite, aunque trabajes en tu proyecto de manera individual, estar en contacto con otros artistas de otras disciplinas, ya que aunque cada uno de nosotros y nosotras tenemos un estudio, pues tenemos también unos espacios compartidos, como podía ser los jardines, el salón, el espacio donde cocinábamos, que también favorecían que hablásemos de nuestros proyectos, que hubiese un intercambio, unas sinergias que posibilitaran que nos enriquecíamos unos de otros, porque todos los días surgían conversaciones de en qué andas trabajando y cómo lo llevas y tú de qué forma es tu fuente de inspiración. Entonces, para mí fue un entorno muy importante de excelencia, porque además pues el proceso de selección, digamos que tienes que hacer una defensa de un proyecto para poder ir allí ante un patronato de más de 20 personas que están atendiendo a la explicación de qué quieres tú realizar en Roma y por qué quieres optar a esta beca. De hecho, en el momento que yo me trasladé a Roma, pues yo en ese momento estaba trabajando en Murcia como docente en la Escuela de Arte, como profesora de fotografía, y realicé expresamente una pausa para trasladarme a Roma y concentrarme en la creación de un proyecto durante 9 meses, que fue desde febrero de 2021 hasta pues prácticamente el siguiente año. Entonces, ¿qué pasó? Terza Vita, ¿cómo surge? Bueno, pues cuando yo empecé el proyecto, cuando yo me trasladé allí en febrero de 2021, encontré una Roma vaciada, o sea, una Roma sin turistas, que es algo que, no sé, las personas que habéis estado en Roma, para mí era algo como nuevo y hacía que viera la ciudad como una ciudad nueva.
De hecho, en el audiovisual que he puesto al principio, habréis observado grandes espacios muy emblemáticos como la Fontana de Trevi, el Panteón, vacíos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo llegué a Roma, las limitaciones y las restricciones no eran exactamente como las que teníamos en España, pero sí parecidas. Entonces, pues en cada momento se catalogaban con distintos colores, zona rosa, zona naranja, y cada color conllevaba unas limitaciones de movimiento, pues o no salir a la calle bajo ningún concepto, o salir y volver a una hora determinada, o no poder acudir a espacios públicos, a museos. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que el eje vertebrador era una Roma en la cual no había una vida con normalidad, entre comillas, de movilidad, sino que era una Roma solamente poblada por romanos y romanas, ya que en ese momento estaba limitado el poder viajar para hacer turismo. Yo estaba allí, yo pude desplazarme porque iba a residir en Roma, en la academia, pero la ciudad estaba sometida a una serie de restricciones que hacían que yo descubriese una Roma nueva para mí. Entonces, esto me permitió hacer una primera fase, porque bueno, yo tenía un permiso especial también para seguir documentando la ciudad para poder desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, pues sabéis que pues algunas profesiones teníamos unos permisos también para poder documentar, y esto me permitió ver espacios como la iglesia de San Gregorio al Celio en plena Semana Santa, que sería un momento en el que estaría abarrotada pues con las sillas apiladas porque no se podía celebrar la Semana Santa, o el Panteón con esta imagen que bueno, no es una imagen literal en donde se puedan apreciar los visitantes y los turistas, pero yo fui testigo de monumentos emblemáticos de la ciudad completamente vacíos. Entonces digamos que hice una primera fase de observación, de redescubrir una ciudad que siempre había asociado, que para mí era una ciudad monumental y sigue siendo, pero que había podido descubrir con mayor dificultad, con más dificultad que cuando viajé en estas condiciones que vivimos. O por ejemplo, veréis que el trabajo tiene una gran pata que es en la playa de Lido di Ostia, que es una playa popular, emblemática de Roma. Y aquí tenemos una vista nocturna de la playa pues completamente vacía. Fontana de Trevi, que ya también ha salido en el audiovisual. También esto me posibilitó acudir, ver los museos también con una perspectiva muy cercana, porque como insisto, pues no estaban abarrotados como normalmente están los museos de Roma, pues bueno, me permitió también hacer una documentación del arte en Roma que a mí me atravesaba, me atraía. Y bueno, esto fue como la primera fase de mi proyecto Terza Vita. La segunda fase fue hacer un mapa coral de testimonios, y por otro lado de retratos, de lo que significaba para los romanos y romanas la libertad en un momento del cambio del contexto histórico-social. Entonces, aquí hice una cartografía por todos los barrios de la ciudad y me estuve moviendo para entrevistar a distintas personas y saber su opinión sobre qué era la libertad en este momento de cambio. Entonces, con estas entrevistas sonoras, el objetivo era explorar y hacer una cartografía emocional para tener también un testimonio en primera persona de lo que sentían como romanos y como romanas en este momento histórico. Entonces me interesaba hacer un enfoque íntimo y participativo que se combinó con retratos y con testimonios. De hecho, más adelante, cuando lleguemos a la parte expositiva de este proyecto, porque este proyecto se ha materializado como publicación, como fotolibro, como audiovisual y como exposición. De hecho, voy a aprovechar para pasar el fotolibro por si lo queréis ir viendo. Entonces, bueno, pues dentro de esta segunda fase quería ver un poco cómo percibían los ciudadanos y ciudadanas la Roma
que yo estaba contemplando. Entonces observé que había como una dualidad, como una disonancia cognitiva. Por un lado, una sensación de arraigo a la ciudad, de valoración del arte en Roma, de su monumentalidad, pero por otro lado una tensión hacia la huida, una disconformidad, porque con este retrato, con este fresco sonoro de experiencias, tuve testimonios muy plurales y muy diversos. Por ejemplo, bueno, esto es como se materializó la exposición, porque se expuso hace recientemente, ahora está expuesta en Segorbe, en Castellón, pero esto fue una exposición que hice recientemente en Italia, y aquí pues el visitante puede escuchar a estas personas hablando de su experiencia, su relación con la libertad en este momento, y a la vez que los visitantes de la exposición pueden escuchar los testimonios de estas personas entrevistadas, tienen este pequeño cuaderno donde pueden leerlo tanto en italiano como en castellano, porque bueno, pues entiendo que todo el mundo no puede acceder al italiano, entonces se puede escuchar y a la vez se puede realizar una lectura acompañada con la escucha. Y bueno, pues tuve testimonios muy diferentes, desde una señora que se llama Franca, de 90 años, que ella se mostraba muy descontenta con la política en Italia y valoraba como mejor la época del fascismo, porque ahora ella, por ejemplo, criticaba las libertades que se habían adquirido en Italia, y ella hablaba de que pues, sus hijos todavía no se habían independizado, y criticaba que su hija mayor, por ejemplo, pues tenía pareja y los fines de semana iba a ver a su pareja. Bueno, una serie de pues, testimonios bastante fuertes que contrastaban, sin embargo, con otros testimonios como el de Abbas, que era un señor kurdo que él criticaba el trato de las personas migrantes. Sin embargo, entonces teníamos la contraposición con Abbas, que decía que sí, que Roma pues aparentaba como una ciudad y unas personas muy tolerantes, pero que en realidad él no lo sentía así, ¿no? Entonces teníamos testimonios de distinto tipo. O Alejandro, por ejemplo, que era un chico que estaba más preocupado por la precariedad laboral, porque él se dedicaba al sector de la hostelería, y él, sin embargo, pues su máxima preocupación y su máxima vinculación ante la pregunta de cómo sientes la libertad en este momento de cambio del contexto histórico-social, pues él pues lo articulaba todo en relación a su preocupación de poder llegar o no a final de mes. O, por ejemplo, Marta, que era una bióloga de 33 años, que ella, por ejemplo, criticaba que la libertad pasaba por la seguridad, y que ella como mujer no se sentía segura en Roma, que era una ciudad en la que ella había crecido y se seguía sintiendo insegura por ser mujer. Entonces, esto era un fresco sonoro, esto acabó siendo un fresco sonoro muy plural, con testimonios con muchos contrastes, pero que todos tenían cabida, ¿no? Para al final cada espectador de la exposición que pudiera escuchar la pieza sonora sacara sus propias conclusiones. Pero desde luego es una pieza para mí importante del proyecto y que no deja indiferente. Esto, como comentaba, pues ayudaba a hacer una deconstrucción de una imagen estereotipada de Roma como ciudad eterna. Me interesaba también una visión en la cual tuviera cabida pues la visión política de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la monumentalidad que todos sentimos con Roma, que es algo que no se puede obviar, que es una ciudad que te atraviesa por el arte que tiene. Entonces, bueno, pues también me parecía interesante dar voz, hacer una pieza participativa como dispositivo de memoria colectiva, y con una ciudad que pudiera ser narrada por sus propios habitantes, para también observar, porque bueno, aquí os he comentado 4 testimonios, pero la pieza recoge muchos más, en los cuales también se cabe los retos y esperanzas de las nuevas generaciones. Y ya llegamos también a la tercera fase, que llamo Arte y Belleza de Roma, y es pues la inspiración que para mí muchas obras fueron, o sea, la fuente de inspiración que para mí supuso poder disfrutar del arte en Roma.
Entonces, bueno, pues aquí os pongo algunas obras que para mí han sido, me han gustado especialmente y de hecho son fragmentos de las piezas. O sea, aquí no vais a ver normalmente una pieza completa, sino son fragmentos de otras piezas más amplias. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de la María Magdalena de Guido Ganazzi o otro detalle del Museo Nacional de esta pintura del Jardín de Villa Livia, que podéis encontrar en el Museo Nacional. O, por ejemplo, Beatriz Cenci, que sabemos que no está muy clara la autoría, pero también otro detalle de esta pintura. Y, por supuesto, numerosos San Sebastián, que en todos los museos de distintos autores, aquí traigo uno de Antonello de Saliba, pero bueno, es una pieza también de los San Sebastián que encontré en Roma que me inspiraba muchísimo. También La muerte de Adonis, de Sabonanzi, o pues distintas inscripciones, distintos volúmenes. También me gustó mucho, yo recomiendo la obra del artista Henrik Christian Andersen, que tiene muchísimas representaciones artísticas del amor. Y ya llegamos a la fase para mí más importante, y que es el grueso del trabajo y que es la que conforma el fotolibro Terza Vita, que es el renacimiento de una ciudad, que es Terza Vita, que en italiano significa tercera vida. Entonces, ¿aquí qué pasó? Pues aquí yo, después de estas fases en las que yo me centré más en el centro de Roma, por decirlo de alguna manera, o en la ciudad propiamente, desde febrero a junio, con muchísimas limitaciones que, como os digo, iban variando, llegamos a junio y aquí termina el estado de alarma en Roma y yo decido concentrarme en el sector de la población que es la juventud, los jóvenes. ¿Y qué pasa? Que en Roma en verano hace un calor, pues bueno, pues como el que aquí conocemos o más. Y los jóvenes pues se trasladan de estos retratos que yo estuve haciendo durante los primeros meses en las calles de Roma, pues como que estas personas se trasladan a las playas de Roma y yo me centro en Lido di Ostia, que es una playa popular donde va gente de distinto tipo y de todas las edades, aunque yo centro mi mirada en estos jóvenes. Y entonces, para mí, Roma se traslada a Lido di Ostia y a la noche. Entonces, este pasa a ser mi nuevo escenario de contemplación. Las noches de Roma en las playas de Roma. Y me centro en ver cómo estos jóvenes, después de este periodo de pausa forzoso, se revinculan y cómo retoman su contacto. Entonces, bueno, pues aquí conviven algunas imágenes de la playa de Roma, del mar, nocturnos, con estas imágenes de estos jóvenes que por fin, ávidos de contacto, retoman sus lazos tras este periodo de pausa forzosa que provocó la pandemia durante casi 2 años. Entonces, me centro en estos jóvenes que están transitando por esta etapa vital en la que viven de construcción también de su identidad en base a su relación con sus iguales. Entonces me interesa mucho cómo se revinculan de nuevo en esta edad que es tan importante, pues el contacto con los iguales, porque pues en muchos casos se produce un rechazo a las figuras de autoridad y necesitan pues construir su identidad con la comunicación y compartir experiencias entre ellos y entre ellas. Entonces, pues salgo a las playas de Lido di Ostia y empiezo a fotografiar a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes parejas, y escenas que me voy encontrando. Por ejemplo, yo me acercaba a este grupo de chavales y les proponía participar en el proyecto, les explicaba lo que estaba trabajando, que me interesaba también la adolescencia como una etapa también en la que pues, la vulnerabilidad pues, también está presente. Y mientras que yo pues, empezaba a preparar mis luces, sucedían instantes mágicos para mí como que ellos todavía no les había dicho que iba a empezar, pero sin embargo en ese instante de que se preparaban para la foto sucedía algo así que me resultaba inquietante y a la vez me seducía, como esta imagen captada que tenía algo para mí que me creaba cierta inquietud y a la vez, pues cuando la vi dije, esta imagen tiene que formar parte del proyecto. Entonces, luego también
el libro creo que irá por ahí, pero estos son 2 imágenes. Aunque parezca una única imagen, realmente esto es un díptico. Y también me gustaba pues, crear esta pareja de imágenes en la cual pues, no todo es obvio, sino que hay sutilezas y también hay una construcción narrativa con sugerencias de ideas. Entonces, bueno, otra cosa que me interesaba mucho es la pulsión vital de esta generación, de esta juventud que, a pesar pues, del miedo que pues, yo creo que todos vivimos en los momentos de pandemia, de no saber qué está pasando, de qué va a pasar, pues esta pulsión de recuperación del tiempo perdido, porque a mí me pareció como fascinante cómo después, o sea, que justo terminó el estado de alarma y se reconectaron con una fuerza, con una pulsión vital muy, muy potente, ¿no? Muy potente que a veces me hacía incluso olvidar los momentos vividos anteriormente. Entonces, el título Terza Vita alude a esta vida que surge tras la transformación por las 2 vidas que tuvimos antes, o sea, la vida antes de una pandemia, la vida durante la pandemia y la vida que surge tras las vivencias de estas 2 vidas que todos vivimos. Entonces, bueno, pues aquí, como os digo, estas imágenes a veces para mí que me desbordaban visualmente, de pues, la celebración de un cumpleaños, era como que estaban hambrientos de vida o hambrientas de vida, de reconexión. Y bueno, pues esto fue como mi mirada durante ese verano, el verano de junio y julio-agosto de 2021, justo cuando terminó el estado de alarma. Y aunque yo regresé a España en Navidad, yo regresé, o sea, yo otra vez volví a Roma ya por mi cuenta, fuera de la academia, el verano siguiente para seguir viendo y observando estos vínculos, estos lazos entre la juventud. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de imágenes, pues como esta, que pueden ser imágenes robadas, que conviven con otra serie de imágenes de estas parejas que saben totalmente, que son conscientes plenamente de mi presencia, ya que yo me presentaba, les comentaba el proyecto que estaba realizando y, de hecho, yo trabajaba con un asistente, porque yo en este proyecto he trabajado con una iluminación LED adicional, ya que las playas eran a altas horas de la madrugada, unas playas sin iluminación, con mucha oscuridad, y si no hubiera tenido una iluminación externa adicional, no hubiera podido tomar estas imágenes. Entonces, vemos estas parejas que parece que a lo mejor, si no os lo cuento, pueden parecer que he robado la imagen, pero no. Son parejas que yo les he pedido permiso y, de hecho, han pasado mucho tiempo conmigo, porque lo cierto es que desde el momento que les propongo participar en el proyecto hasta el momento que termino de hacerles las fotos puede pasar mucho tiempo, depende del tiempo que me lleve. Entonces, normalmente lo que pasaba también con estas parejas es que, claro, cuando les proponía participar en el proyecto, estos momentos mágicos que yo había presenciado de vinculación, de afectos, se rompían porque estaba yo interrumpiendo el momento, el instante, para decirles, oye, que quiero hacer este proyecto, ¿qué os parece? Y claro, retomar esta revinculación era difícil, por tanto, este trabajo también se enmarca dentro de la perspectiva del nuevo documental, que se aleja, que no es el documental clásico que pretende la máxima objetividad, aunque ya sabemos que la objetividad es imposible, porque desde el momento que situamos un trípode ya estamos tomando decisiones, hay una intencionalidad, y la objetividad, digamos que es difícil desde que hay una toma de decisiones. Pero es que dentro de la perspectiva del nuevo documental que a mí me interesa, es que incluso yo trabajo con una escenificación con personas reales. ¿Y esto cómo es? Pues esto pasa porque a mí me interesa más la intimidad, la creatividad, la subjetividad, y yo a estas personas reales que os comento, yo les propongo el proyecto y muchas veces sienten un bloqueo porque, claro, no están vinculadas a un proyecto artístico ni tienen necesariamente ningún interés por el arte, y cuando me dicen que sí, quiero participar, pero claro, a lo mejor la pareja se queda así, parada, ¿no? ¿Y ahora qué? Y entonces ahí pues también pasa por mi trabajo de
intentar reconectar a esta pareja para recrear el momento que yo he visualizado previamente, pero lo estoy recreando en base a mi propia también visión personal. Entonces hay una recreación del momento que he presenciado y a partir de esta recreación inicial también hay un juego libre de variaciones de variaciones en cuanto al momento inicial que he presenciado. Entonces ellos y ellas pues después pueden hacer lo que quieran, pueden sentirse libremente, moverse, pero yo también, si siento un bloqueo, yo también pues participo de qué te parece si te pones aquí, te voy a iluminar allá y recreo una imagen, ¿vale? Entonces esto, como digo, entra dentro del posicionamiento del nuevo documental que me interesa. Y aquí seguimos con otra pareja de imágenes. Esto no es que la chica estuviera viendo el fuego artificial, esto es un díptico, son 2 imágenes tomadas en días distintos, de hecho, ¿vale? Lo que pasa que forman una pareja que podrían contemplarse como un díptico. Y bueno, pues instantes de fugaces que iba encontrándome por el camino, pues aquí este joven, que no recuerdo muy bien, no lo recordará su nombre, y me interesa mucho trabajar muy cerca de las personas que fotografío. Esto veréis ahora en el resto de proyectos que voy a mostrar, que intento también que sea como mi seña de identidad, situarme muy cerca de las personas que fotografío, que si pudiéramos tocar a la persona tocando la imagen, estuviéramos muy cerca, ¿vale? Que fuera muy fácil tocarlas de la cercanía con la que intento trabajar. Y bueno, pues también, como habéis visto en el audiovisual, en el libro que creo que va por ahí, no sé si se está moviendo, lo estáis viendo, el de Terchavita, por favor, si puede llegar hasta el final, pero me interesa también poner en diálogo el pasado y el presente, el pasado y el futuro, con un presente en evolución. También que haya un diálogo entre monumentalidad y eternidad frente a fugacidad, porque al final también la etapa de la adolescencia es una etapa que va a desaparecer, ¿vale? Hay una fugacidad de esta etapa vital, de esta construcción del ser humano, que va a pasar por otras etapas vitales. Y luego también, tanto en el audiovisual como en el libro, también me ha interesado mucho centrarme en las representaciones artísticas del amor, en el arte, como digo, perdón, y en diálogo con las representaciones contemporáneas del amor. Ese diálogo entre el amor de estos jóvenes y el amor en el arte. Y cómo conviven, cómo dialogan, cómo juegan. Y esto es lo que os comentaba en este momento. Y bueno, pues más dípticos y más jóvenes que me dejaron muy generosamente pues aproximarme a ellos y a ellas y hacer un retrato pues de estos vínculos y de esta renacer al final en esta Terchavita. Y bueno, pues todo esto, como comentaba, pues convive también con fotografías del paisaje, también de elementos que iba encontrando en el entorno en el que me iba moviendo, pues desde la sombrilla, desde la toalla. Bueno, también tengo algunas anécdotas que, claro, como fueron tantas y tantas noches, pues por ejemplo esta pareja me pasó que, claro, yo me iba presentando a todas las jóvenes y parejas que iba encontrando y ellos una de las veces me dijeron, no, sí, nosotros ya hemos salido en tu reportaje. Entonces era como muy anecdótico, vale, de acuerdo, porque a veces pues no podía recordar a todas las personas que había fotografiado, pero por suerte ellas sí se acordaban de mí. Y nada, y os voy a enseñar algunas imágenes de la exposición que lleva asociada a este trabajo. En primer lugar, se expuso de manera colectiva con una selección de imágenes en la Academia de España en Roma con el resto de mis compañeros, pero luego ya se ha expuesto a nivel individual, por ejemplo, en la Galería Daniel Cuevas en mayo de 2023, que es la galería que me representa en Madrid, con la que trabajo habitualmente. Y recientemente se ha expuesto en un museo de arte contemporáneo
en Castelo Gamba, en Valle d'Aosta, y terminó pues ahora este verano, que es un sitio muy bonito, cercano a Turín, y que recomiendo visitar. Además, me gusta mucho trabajar el diseño expositivo. A mí, pues, bueno, en este caso yo me desplacé a ver el museo antes de hacer el diseño expositivo, pero me gusta mucho el tema de los planos, de hacer una distribución ex professo de la sala que tengo por delante. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la primera planta, en la cual me centré en la primera etapa de los retratos de estas personas a las cuales empezaba a entrevistar. Esto seguimos en la primera planta, pero ya también fui introduciendo algunas representaciones artísticas del amor. Y luego ya llegamos a la segunda planta, donde tenía 3 audiovisuales, el primer audiovisual que he puesto hoy, y luego otros 2 audiovisuales, uno centrado únicamente en parejas, o sea, como el libro que estáis viendo, pero como si tuviera vida, muchísimas parejas interactuando en distintos instantes, y luego otro vídeo centrado únicamente en todas las representaciones artísticas que a mí me conmovieron, que a mí me inspiraron durante mi estancia y mi periodo en Roma. En esta segunda planta también hay un políptico en el cual pues conviven, hay un diálogo también de imágenes entre pues, representaciones artísticas y la juventud, y terminábamos la última planta con la instalación sonora que he puesto en un primer momento y con una serie de fotos también de piezas de distintos museos también que fueron también inspiradoras para mí y de otros espacios vacíos. Ahora actualmente, si a alguien le interesa, se puede visitar en la Casa Garcerán en Segorbe, aquí entre Valencia y Castellón. Y nada, ha sido recientemente inaugurada el 15 de mayo hasta el 23 de junio, pues podéis visitarla si os interesa. Y además el libro contiene un texto de la escritora Lara Moreno, que es un texto poético inspirado en las imágenes, muy libre, y os voy a leer un pequeño fragmento que ha escrito Elena. Y dice así: amaneció, llenaste las horas, anocheció, una vez más, la vida nueva. Ahora tienes la vida y el tiempo, tienes el cuerpo en el que grabarás la memoria de los errores y las virtudes que el futuro te reserva. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas posibles? ¿Cuántas vidas distintas? Di 3 vidas, di unas 3 vidas, di cuál. Bueno, ella de manera muy libre, como digo, pues habla de la identidad, de la herida, de la vulnerabilidad, de esta etapa vital y bueno, pues está presente al final del libro y bueno, estoy muy contenta de contar con él. Y el fotolibro, bueno, esto también me gusta contarlo, que fotolibro es un trabajo en equipo que ya no solamente, para mí, mi labor como artista no solamente es crear las imágenes, sino trabajar en una edición, en una selección de esas imágenes, porque yo cuando vuelvo de producir, de crear imágenes, yo me encuentro con cientos de gigas, gigas y gigas de mi disco duro repletos de imágenes que necesito ver de nuevo, seleccionar, editar. Y bueno, para este fotolibro conté con la ayuda de la editora Lucía Pelufo, el diseño, equipo de diseño que trabaja siempre conmigo, Anderbau, que son madrileños, y luego pues también una persona que se dedica a editar los vídeos que hemos visto, que es David Linoesa. El fotolibro, esta es un poco algunas fotos del libro que como veis tiene, ahora con esta luz a lo mejor no se apreciará mucho, pero tiene una imagen de una escultura en la portada muy velada a propósito, porque la idea era hacer una imagen sugerente que te obligue a mirar el libro bien, a descifrar qué estás viendo en la portada. Y sin embargo optamos por el título. En la parte final del libro, Terza Vita Lido di Ostia, Roma, con esta tipografía que nos recuerda pues, a las letras romanas, con este dorado que te evoca a la ciudad. Entonces, bueno, si lo veis, si ahora lo ojeáis, que sepáis que es correcto, que en la portada es esta imagen sutil que casi no se ve y la contraportada es el título, ¿no? Porque alguna vez me han preguntado si es que se leía como los libros japoneses. Y no es así, pero
esta es la intención. Luego también tengo una edición especial que contiene una fotografía del proyecto y una caja hecha a mano. Y bueno, pues ahora voy a llegar al proyecto Vera y Victoria, que también voy a poner un audiovisual cortito que también me va a dar paso a hablar del proyecto. Vale, pues ellas son Vera y Victoria, que son dos jóvenes de Elche, y este proyecto lo terminé en 2016, aunque recientemente lo he retomado para hacer una exposición, que ahora os enseñaré alguna imagen que está en este momento en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, que incluye fotos inéditas. Os voy a pasar el libro también para que lo podáis ver. ¡Ay, muchas gracias! Vale, entonces este proyecto es sobre la historia de amor de dos mujeres, que una de ellas es trans, y estas mujeres son Vera y Victoria. ¿Y cómo comenzó todo? Pues todo comenzó porque yo quería hacer un trabajo sobre la transexualidad y un día, hojeando la prensa, leí una entrevista que le hicieron a Vera, que es ella, con motivo de ser una persona activista trans. Entonces, cuando leí la entrevista, quedé fascinada tanto por sus respuestas como por el carisma que ella tenía y que tiene, por esta mirada que te atraviesa, y decidí ponerme en contacto con ella y proponerle hacer el retrato del día a día de una persona trans. Entonces, pues me puse en contacto con ella, con Vera, y le propuse, me gustaría hacer un trabajo sobre tu vida, compartir contigo momentos y pues poder contar pues cómo es el día a día de una persona trans. Ella en un momento pues le enseñé un poco los trabajos que yo había hecho anteriormente, cómo lo planteaba, y le pareció bien. El día que quedamos, bueno, esto se lo dije por teléfono, pero le propuse una reunión, me dijo que sí, y de hecho me dijo sí, y vino acompañada de su pareja Victoria, con la cual estaba empezando. Entonces, pues yo empecé a hacer un proyecto de Vera, pero ¿qué pasó? Pasó que poco a poco vi que el tema de la transexualidad no era el protagonista de esta historia, sino que el protagonismo lo tenía la historia de amor que ellas estaban viviendo. ¿Por qué? Porque conforme las iba conociendo y me iban contando cómo había surgido su relación, vi que este tema se estaba minimizando, porque Vera y Victoria me contaron. Cuando Vera fue a darme el primer beso, me dijo,
me contaba Victoria. Cuando Vera fue a darme el primer beso me dijo, tengo que contarte algo. Y Victoria, ¿qué? Dice, que soy trans. Y Victoria dijo, pues vale. Y ya está, y ahí quedó todo. Entonces, pues vi que no podía tener más protagonismo que el que Vera fuera trans, que fuera vegetariana o que fuera licenciada en filología o que Victoria fuera camarera en ese momento. No tenía un mayor protagonismo. Para mí lo que me deslumbró fue la belleza de su relación, de los instantes que me permitieron contemplar, porque poco a poco de no conocernos, al final nos convertimos en amigas y yo pude convivir con ellas y ellas conmigo, porque fines de semana yo iba a su casa, otros fines de semana ellas venían a la mía y yo podía asistir a la evolución de su relación de pareja, que como cualquier relación atravesó distintas fases desde que empezaron a estar juntas, se independizaron, lo dejaron, volvieron, hasta que finalmente sus caminos se separaron, que en este momento ellas ya no continúan juntas, pero sí que me permitieron durante casi 3 años hacer un retrato de su relación. Y pues tengo pues imágenes desde instantes de convivencia en su casa a imágenes de momentos de crisis, como una separación, como esta imagen, o instantes también de situaciones de confusión, ¿no? Como esta imagen. Y bueno, para mí ha sido pues muy enriquecedor, ha sido mi primer proyecto para mí importante y de larga duración, y para mí ha sido muy generoso por parte de ellas que me hayan permitido pues ser testigo en primera persona de su relación y poder pues también aportar mi grano de arena con este trabajo a visibilizar y a reivindicar las distintas formas de amar y las distintas formas de sentir, y el tema de la identidad también, por supuesto. Y esta imagen también me interesa mucho, que está en el centro del libro. Bueno, pues quien lo tenga por ahí podrá ver que está la imagen central del libro, y me interesa mucho porque, aunque el texto contiene un texto muy hermoso de la escritora Lara Moreno, que es un texto también muy libre y poético sobre el amor, si alguien cogiera el libro y viera solo esta imagen, yo creo que podría hacerse una idea de que es un trabajo sobre el amor, con este gesto de cuidado de cómo una le ayuda a calzarse la chancla a la otra mientras otra se apoya en su espalda. Me parece una imagen muy amorosa, con muchos cuidados y que refleja muy, muy bien la esencia del proyecto. Entonces, pues yo con ellas iba enseñándole las imágenes, iba compartiendo momentos, y pues desde paseos por el río Segura en Murcia, o visitas a la playa de Guardamar, o cuando ya me trasladé yo a vivir a Madrid, pues visitas de ellas que me venían a ver a Madrid. Entonces hay instantes compartidos que al final surgían de pues una relación de amistad que teníamos, y que ellas pues estaban contentas de poder dejar un recuerdo de lo que era su historia de amor. Entonces, bueno, también hay presencia del paisaje, que los que tengáis el libro ahora mismo podréis ver que hay una serie de fotos de paisaje que cuando las giráis tienen dentro texto que se va intercalando por todo el libro, y también veréis que el libro empieza con una V de Vera y Victoria y termina con otra V de Vera o Victoria. ¿Por qué? Porque el objetivo era mostrar a ambas como coprotagonistas de la construcción de su historia, como coprotagonistas de su historia de amor. Y por eso tenemos la portada de Vera y la contraportada de Victoria, y aquí también un pequeño juego de la portada de Vera, y aquí tenemos Vera, y si le damos la vuelta y giramos tenemos a Victoria, y aquí de forma inversa Victoria. También es un libro que cuando lo tengáis en vuestras manos veréis que tiene unas guardas de color salmón, en alusión a que es un libro que también recoge mucho el contacto, la piel, el cuerpo, y bueno, e instantes muy, como digamos,
este instante que muchas veces no se sabe qué es, pues yo lo recuerdo con mucho cariño porque ellas estaban haciendo una carrera mientras que el semáforo se ponía de un color o que dejaba paso y de repente pues Victoria se cayó y nuevamente pues otro gesto amoroso de cuidados, como otra va a socorrerla y ayudarla a ponerse en pie. Y bueno, pues también pues momentos íntimos de convivencia. Y esta es una de mis secuencias favoritas, que es las secuencias de ellas en la bañera, que fue precisamente tras una separación. El punto de reencuentro fue en mi casa en Madrid y aquí pues yo hice una combinación de una serie de imágenes, por un lado con una cámara que puse de manera cenital y yo desde fuera del cuarto de baño con un móvil sincronizado con la cámara iba disparando para hacer esta secuencia de imágenes, y por otro lado pues también entraba al cuarto de baño y hacía otras imágenes más frontales de ellas. Y bueno, pues dificultades y logros. Para mí fue como el primer proyecto en el que yo trabajaba tan cerca de las personas que fotografiaba. El romper la barrera fotografiadas, fotógrafa. ¿Por qué? Porque a mí también sentía como cierto miedo de que ellas no me dijeran que a lo mejor estaban cansadas y yo estar todavía haciendo fotos, y pues eso de no querer molestar a la otra persona, porque yo hago muchas horas fotos, muchas horas. Entonces, pues este día a día de convivencia, pues al final, bueno, pues para mí fue importante trabajar con personas durante tanto tiempo que al final se convirtieron en mis amigas, ¿no? Y desde tan cerquita. Entonces, hay un corto documental de una documentalista que se llama Gemma Sanz, que tengo que subir a mi web, pero creo que está por ahí por internet, en el que ella se interesa por este trabajo de Bere Victoria y cómo yo trabajo con ellas. Entonces, este documental es como ella, la documentalista Gemma Sanz, mirando cómo nosotras creamos el proyecto Bere Victoria, cómo es nuestra convivencia, cómo es nuestra interacción. Y es, la verdad que me parece, también tengo un gran recuerdo de pues esto, porque como os digo, se cerró en 2016 y se ha materializado con el fotolibro, con el audiovisual, con una versión más larga que el que acabo de poner y con una exposición. Y bueno, también un trabajo en equipo, mucha gente implicada en la creación de este fotolibro. Está publicado con la editorial francesa André Fré Editions y nuevamente no, inicié el trabajo con mis diseñadores de confianza, Anderbao, pues las personas que han hecho los vídeos del libro, los vídeos de la maqueta, que han compuesto la música para el audiovisual, las traducciones, porque bueno, el libro tiene dos ediciones, una con el texto español-inglés y otra con el texto francés-inglés. Lamentablemente español-inglés está prácticamente agotado y solamente tengo los últimos ejemplares de francés-inglés, pero es del mismo libro, simplemente la traducción de los textos. Y bueno, pues el trabajo ha viajado por Europa, por Asia, se expuso también en Hong Kong, en Photospace F22, un museo de allí. Y actualmente se inauguró también recientemente el 16 de mayo en el Museo de Arqueología Subacuática, que aquí podéis ver algunas de las imágenes recién hechas, porque la inauguración tuvo lugar hace muy poquito. Y si alguno viaja a Cartagena, pues le está invitado o invitada para descubrir la exposición en el Museo de Arqueología Subacuática hasta el 19 de octubre. Y bueno, pues este multimedia que habéis visto, esta es una versión reducida, pero hay una versión más amplia, que cuando a lo mejor la exposición, que como os digo ha itinerado por muchos lugares, no puede viajar, pues una forma de llegar a otros festivales es el audiovisual, porque muchos festivales como el de fotografía de Arles pues tienen noches que se llaman las noches de las proyecciones, y es una oportunidad también de visibilizar trabajos con noches dedicadas a la proyección de audiovisuales. Entonces, yo siempre a mis alumnos y alumnas siempre les animo, aparte de tener siempre una web en la que se pongan todos los proyectos que se han hecho, también que se materialicen los proyectos con un audiovisual, porque es una forma también de
llegar a muchos públicos de una forma más fácil que puede ser a lo mejor una exposición que conlleva pues un gasto mayor económico y bueno, pues otro tipo de necesidades. Y ya llegamos al último proyecto, a Gabriel, ¿vale? Que este es Gabriel, que es otro proyecto de larga duración, que si queréis ver el fotolibro también os lo paso. Y este es Gabriel. Y es un proyecto realizado durante casi 6 años, que es sobre la transición de un joven de mujer a hombre. Entonces, así como la historia de Bere Victoria, que empezó siendo el objetivo hacer un retrato de la vida de una persona trans y al final terminó como el retrato de la historia de amor de 2 mujeres, la situación de Gabriel fue diferente, ya que cuando yo lo conocí sí que él estaba comenzando su transición y este sí que era su motor vital. Para Gabriel sí que el trabajo tenía que ser sobre su transición porque era en el momento vital en el que yo encontré a Gabriel, que era pues haciendo este cambio, comunicándolo a la familia, con todos los trámites burocráticos de cambiar el nombre del DNI, con esta transición física y psicológica, porque al final las transiciones no solamente son físicas, sino también psicológicas. Entonces, pues este proyecto tiene una serie de imágenes, aquí, que estas son las que comentaba, que son con Hassel, medio formato, analógico, y convive los retratos de Gabriel con el paisaje que ha sido testigo de la transición de Gabriel. Entonces, digamos que el paisaje también es coprotagonista porque también se articula en el trabajo a la vez que convive con los retratos de Gabriel. Entonces, bueno, aquí tenemos pues algunas imágenes en las que también vemos pues las cicatrices de la operación, que recuerdo también cuando me llamó Gabriel para pedirme que estuviera presente, que lo acompañase en la operación, que quería que lo documentase. Entonces, bueno, pues fue un proceso muy largo en el que también lo pude acompañar en distintos momentos y también observar su emoción ante los cambios físicos que estaba experimentando y su alegría. Y bueno, esta foto también me gusta mucho por estos 2 tatuajes de inocente culpable que tiene en sus brazos y que también me parece como una metáfora de cómo él a veces se sentía también por ese peso social de personas que no entendían lo que era la transexualidad y que en ocasiones le hablaban en femenino cuando realmente él claramente ya se mostraba al mundo como un hombre y se sentía hombre. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos retratos de Gabriel, otros retratos de paisajes. Aquí tengo un retrato también de su pareja en ese momento, que era otro chico trans, que además, después de Gabriel hacer su transición, también realizó la transición de este chico. Entonces, yo fui testigo de 2 transiciones en poquito tiempo, aunque me centré en la de Gabriel porque era la persona que había conocido y con la cual pues quise centrarme y trabajar. Y bueno, pues más presencia del paisaje. Y bueno, Gabriel en distintos momentos en su... también tengo fotos de él pues cuando vivía con sus padres, también cuando vivía en otra casa, en distintos instantes vitales. Y además este libro también incluye una serie de imágenes escaneadas del archivo de su infancia, que él también de forma muy generosa me dejó pues fotografiar y escanear. Y están en la parte central del libro estas imágenes del archivo familiar que también conviven con una serie de selfies que el propio Gabriel se hizo a sí mismo. Entonces también me interesaba mucho que Gabriel tuviera su voz en el proyecto, con su propia mirada, porque hay una serie de imágenes en el libro que de hecho están... Este libro es el de Gabriel, que tenemos este paisaje que abre. Gabriel con esta imagen velada, que fue una entrada de luz que tuve en la Hassel, pero luego a la vez, conceptualmente, me pareció muy potente porque también me hacía
recordar esa desaparición de una identidad que da paso a una nueva identidad. Entonces, al final, lo que fue en un principio un error, para mí fue una de las fotos más importantes del trabajo. Entonces, bueno, esto abre como un tríptico y tenemos una serie de imágenes de Gabriel que, como os comentaba, en la parte central tenemos las fotos de su archivo familiar, que son abrazadas por una serie de selfies que encontramos con un papel de distinto gramaje, que van de selfies del momento más actual al momento pasado. Es decir, los primeros selfies de Gabriel, tras haber hecho la transición, que terminan con los selfies de cuando inició su transición. Y es un retrato de su transición, no solo física y psicológica, y esta transición psicológica también se recoge con una serie de frases que se pueden leer en la publicación, que son extraídas de una serie de videoentrevistas que le realicé durante estos años de transición. Entonces me interesaba que Gabriel tuviera voz en el proyecto y no solamente fuera mi propia mirada de lo que yo estaba viendo en su transición, sino que él también aportara su propia vivencia en primera persona, con sus imágenes y con sus testimonios. Y bueno, pues algunas fotos de Gabriel, algunas que subía en las redes sociales, otras también que hacía con una cámara que le presté durante un tiempo. Y estos son los selfies que os enseñaba hace un minuto de Gabriel, que como os digo, comienzan desde los más actuales, aquí con este vendaje el día de la mastectomía, el día de la operación, y este es la publicación, también con la editorial francesa de André Frey Editions. Y esas frasecitas que veis son las frases de Gabriel. Y bueno, pues otro trabajo en equipo, muchísima gente trabajando en las publicaciones, pues los textos de Gabriel, luego la persona que me ha ayudado a elegir las imágenes entre tantísimas imágenes, una persona que ha revisado los textos, la preimpresión para preparar los archivos para la imprenta, con los perfiles de color, la edición de los vídeos, bueno, un gran equipo. Y para cerrar, me gustaría terminar con una entrevista a Gabriel, porque creo que el trabajo se entiende mejor si escuchamos a Gabriel, que como os digo, también hay que atender a su testimonio. Entonces, voy a ponerla, que son 5 minutitos, y yo creo que merece la pena que escuchemos a Gabriel para entender mejor el trabajo. Me liberé de toda esa carga de ser quien no era. Básicamente, no cuando empecé a hormonarme, no porque estaría mintiendo, pero me liberé mucho antes. Yo creo que fue sobre los 16 años cuando me di cuenta de que no me pasaba nada realmente, que no estaba enfermo, que no estaba loco, sino que empecé a encontrar información de que la transexualidad existía, de qué se trataba, empecé a poder ver vídeos, ver la felicidad de otras personas trans y vi que simplemente lloré de felicidad porque había encontrado mi sitio, había encontrado lo que me faltaba y lo que me estaba pasando. No tengo palabras para decir el primer pinchazo entre el dolor que fue, no físico, sino psicológico, porque ya sabía que en parte, claro, 20 años viviendo como una mujer para agradar a mi familia, para no perder amigos, para seguir en el sitio en el que estaba por miedo, se hizo difícil. Se hizo difícil porque hasta en ese momento yo no me di cuenta de realmente todo lo que iba a cambiar en mi vida.
No puedo decir que no quede nada de Isabel, me niego. Me niego a pasar por alto 20 años de mi vida. Es algo que no voy a dejar que nadie me quite, ni yo mismo me voy a quitar. Porque quise mucho a esa personita, le tengo mucho cariño y lo he pasado muy bien con ella, pero no era yo. Simplemente no era yo. Así que yo creo que toda la liberación ha sido más bien parte de conseguir verme a mí mismo como el hombre que soy. No realmente ni de matarla ni muchísimo menos. De hecho, me sentí mucho mejor el día después de que hizo un año de empezar a hormonarme. Empecé a aceptarla y empecé a quererla como me quiero yo hoy en día. El día que me vieron la regla por primera vez fue horrible. No tengo palabras. Yo tuve que fingir que estaba súper contento, súper feliz y que realmente eran lágrimas lo que me estaba pasando de felicidad. Y estaba llorando porque tenía una tristeza, una ansiedad, una congoja en el cuello que no bajaba. Fue como de repente sentir que todo mi miedo, todo lo que menos podía querer, se había hecho realidad en ese momento, con las frases de, lo típico, ya eres una mujer. Y fue un verdadero trauma. No lo deseo a nadie y ojalá se siga avanzando de tal manera en que las personas trans no tengan que pasar por esa horrible pubertad. Jamás. Jamás, porque yo sé que es un momento que se me va a quedar grabado para toda la vida y por desgracia, aunque lo intente, lo seguiré llorando. Porque fue horrible. Pues las operaciones, para mí, se han acabado en el mismo momento en el que yo salí de la mastectomía. Es que no quiero que cambie nada más de mi cuerpo, porque he conseguido amarme tal y como soy. Y mis genitales forman parte de mí, siempre han formado parte de mí. Y me siento orgulloso de tener vagina. Y eso no va a cambiar. Además, la pareja que tenga, los amigos que tenga y las personas a las que conozca de forma íntima o las personas en un futuro con las que me pueda acostar van a tener que aceptarlo, porque yo no voy a cambiar. Pues yo a Gabriel lo conocí porque cuando estaba trabajando con Vera, ella me contó que tenía un amigo que se llama Gabriel, que estaba iniciando la transición y que se había enterado del proyecto que estaba haciendo con ella y que le apetecía participar. Y la verdad es que por supuesto, le dije que sí. Y en un principio, antes de ver el proyecto Vera y Victoria, el proyecto inicial iba a ser Vera y Gabriel, que era el retrato de la vida de dos jóvenes trans. Y de hecho, pues en un primer momento empecé a fotografiar a Vera, a Gabriel, a Victoria. Ellos eran amigos, entonces los fotografiaba pues muchas veces a todos a la vez. Y poco a poco pues los proyectos se fueron separando, porque eran historias muy diferentes, momentos vitales distintos, así como Vera, os he comentado antes que ya había hecho su transición y no era un tema fundamental, ni mucho menos en su relación. Sin embargo, pues con Gabriel yo estaba asistiendo a la vivencia de un momento vital
fundamental para él. Entonces, del inicio de Vera y Gabriel, pues llegamos a, por un lado, Vera y Victoria y por otro lado, a Gabriel. Y como os comentaba, que me interesa trabajar con distintas herramientas, la herramienta del vídeo a mí me ha permitido pues entrevistar a toda su familia. Aquí tenéis pantallazos de capturas de entrevistas que le he hecho a su hermana pequeña, a su hermana mayor, a su madre, a su padre, a su pareja en ese momento. Y bueno, si alguien quiere también profundizar y escuchar estas entrevistas, están todos los materiales, están o en mi web o en mi Vimeo, que tiene mi nombre, y aquí podéis acceder a todos los materiales y ampliar todos los proyectos. Pero para mí también fue como muy potente también escuchar los testimonios de toda su familia para entender también esta transición, este proceso físico y psicológico que está viviendo y que para él era tan importante y que al final pues afectaba a todo el sistema familiar. Entonces, bueno, yo creo que mi formación como psicóloga, como artista, todo al final está relacionado. Me gusta, a través de las fotografías, yo siento a través de este lenguaje que puedo acceder a realidades que en ese momento, por ejemplo, eran desconocidas para mí, porque yo el tema de la transexualidad, lo único que sabía era cuando había estudiado en la carrera que era la transexualidad, que además que yo cuando estudié hace ya bastantes años, pues normalmente tenía un tinte pues dentro de unos marcos diagnósticos pues psicopatologizante y me interesaba pues salirme de eso y dar voz a las personas que estaban viviendo esos procesos, ¿no? O sea, dejarme a un lado los manuales diagnósticos y decir, no, o sea, vamos a escuchar a las personas que tengo que escuchar y que me cuenten su historia. Entonces, para mí, la fotografía, el vídeo, pues me da acceso a realidades que se pueden conocer en libros, pero para mí me ofrece una riqueza increíble conocerlas, pues con las personas, pues de tú a tú, o sea, hablando con ellas, fotografiándolas, preguntándoles, que incluso me aporten ideas de ¿y cómo puedo hacer yo un retrato? ¿Cómo puedo mostrar esto mejor? Pues estando abierta a sus sugerencias y entre todos y todas, pues hacer un discurso compartido y construir juntos y juntas. Entonces, para mí, pues la verdad que a mí me llena de realización y satisfacción conocer universos nuevos, vidas nuevas, historias nuevas, y narrar con imágenes. La verdad es que me parece un lenguaje poderoso y que te da acceso pues a conocer nuevas realidades. Y bueno, pues la exposición de Gabriel se ha expuesto también en distintos lugares, en Marsella, en un festival de danza. Luego también se pudo ver en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro de una exposición colectiva de Foto España en el marco de una iniciativa que se llama Futures. Y bueno, y con esto cierro. Ahora os daré paso a las preguntas. Muchas gracias por vuestra atenta escucha. Espero que nos haya hecho un poquito largo y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muy intensa. Sí, ¿no? Muy bien. Sí. Las luces, porque parece que estemos... Sí, claro, o sea, pasemos al turno. ¿Tenéis alguna pregunta, cuestión? Vale, sí. No, porque queda la sala, sí. Es que es un poco incómodo. Sí, pero apaga... Ya está. Gracias. Pues nada, así estamos un poquito más cómodos. Pues nada, me ha parecido los tres reportajes, tres reports muy interesantes
Y sobre todo me ha llamado mucho la atención el lugar tuyo como fotógrafa, ¿no? Y tu abstracción, sobre todo en los dos primeros trabajos, ¿no? Pura abstracción, que es algo que yo siempre he pensado que la fotografía es abstracción pura, pero aquí en este caso es más todavía, ¿no? Y sobre todo en la segunda parte, bueno, porque están hechas en blanco y negro, ¿no? En donde hay a la vez como una cercanía, pero a la vez un espacio muy respetuoso por tu parte, ¿no? De lo que estás haciendo, ¿no? Mi respeto absoluto a las personas que fotografío siempre, sí. Sí, o sea, por lo menos lo que yo he sentido. Y a la vez una poesía, ¿no? Una poesía, ¿no? En este último, quizás tú lo has querido tratar, es la tristeza, ¿no? Yo encuentro en este personaje... La lucha. Yo diría la lucha, pero con un comienzo difícil, pero esperanzador y de lucha. O sea, yo no quería hacer un discurso victimista porque las personas con las que he trabajado, que he fotografiado, las historias que he contado son historias de gente valiente y luchadora. Y eso es lo que yo más me llevo. Personas que luchan por vivir la vida que quieren vivir, a pesar de los prejuicios que lamentablemente todavía existen en nuestra sociedad. ¿Preguntas? Sí. Gracias. Hola. Mi pregunta va dirigida un poco también hacia ti. ¿Qué valores priorizas después de ver todo esto, tú como artista, como fotógrafo, como psicóloga, qué valores priorizas a la hora de hacer tu trabajo? Libertad de expresión, tolerancia, respeto. ¿Tú qué valoras más? Bueno, pues yo valoro muchos. Pues el respeto, por supuesto. O sea, mi visión es una visión respetuosa ante realidades que yo no conocía, como he comentado, el tema de la transexualidad, y por supuesto la libertad de expresión, la libertad de expresión a nivel de cómo el ser humano se identifica, por supuesto, y a nivel de la orientación sexual, de cómo cada persona, la libertad de amar, ¿no? Entonces, yo he querido aportar mi pequeño grano de arena para visibilizar cuestiones que me gustaría no tener que decir que todavía hay que visibilizar, y también aportar mi grano de arena para eliminar prejuicios y que no existan situaciones dolorosas, como puede ser una cosa que no he contado, que es que cuando yo llamé a Vera para decirle que quería reunirme con ella para proponerle participar en un proyecto, ella me dijo sí, siempre y cuando me pueda reunir contigo acompañada de mi pareja y yo, por supuesto. Y estábamos quedando para desayunar. Luego ella me explicó que me ponía esta condición porque lamentablemente existen tantos casos de transfobia que ella me puso esta limitación por miedo a una persona desconocida que te contacta porque ha leído una entrevista, porque ella es activista trans y ella, que no está en el circuito artístico y pues de primera no tenía esto de los proyectos artísticos, no sabía muy bien cómo funcionaba, pues alguien desconocido que te contacta para proponerte participar en un proyecto, pues a mí me parece lamentable que Vera sintiera miedo ante una reunión con una persona desconocida para desayunar en un bar. Entonces creo que pues estos trabajos, el visibilizar realidades que para mí no tendrían ni que ser visibilizadas porque tendrían que estar, pues tendríamos que convivir sin que ninguna persona tenga que sentir miedo por su libertad de amar o de identificarse. Entonces, bueno, pues no sé si te contesto con esto. Hay una sensibilidad latente que no siempre se ve a priori y que luego esa sensibilidad va saliendo poco a poco y que a lo mejor hay que ir muy despacio para que salga sin traumas o sin problemas a veces. Y eso. Sí, yo creo que es que al final lo más importante es la educación. Entonces, yo creo que pues si desde pequeñitos
existiera también una educación más transversal, una educación en valores. Bueno, pues a lo mejor este tipo de trabajos no llamarían la atención porque tienen una sensibilidad, sino que lo veríamos como un trabajo más, como cuando cuento que la historia de Bere Victoria es que no es una historia sobre transexualidad, es que es la historia de amor de dos mujeres. No sé si te contesto más preguntas. Sí, yo te quería preguntar un poco cómo te planteas los proyectos, si es que te los planteas o que te viene a ti y escribes sobre ello primero, o sea, ¿cómo trabajas? Bueno, pues... Bueno, me imagino que serán distintos cada sí, proyecto, ¿no? Sí, cada proyecto no hay una situación única para todo, o sea, no diría que tengo una forma cerrada de trabajar. Digamos, cuando hice el proyecto de Bere Victoria, yo estaba en un momento de nutrirme de muchas artes, de lectura, de ir al teatro, con los ojos muy abiertos, porque en un primer momento no sabía qué quería hacer. Entonces estaba con los ojos muy abiertos de algo que, bueno, el fotógrafo Óscar Molina habla de la imagen semilla, como una imagen inspiradora que te da pie a algo que te suscita unas ganas para hacer algo. Entonces, para mí mi imagen semilla fue esa foto de Vera y esa entrevista que leí, que fue como ver esa fuerza, ese carisma y esa respuesta, esa contundencia que me atravesó, y a partir de ahí pues fue como, yo quiero trabajar lo que en un principio iba a trabajar, que era el tema de la transexualidad, aunque luego fue otro tema. Pero a partir de ahí pues empecé a investigar de qué se había hecho anteriormente, a escribir un texto, un planteamiento de cómo lo quería desarrollar. Entonces, a veces parto de una idea inicial que luego puede mutar, porque con lo de Bere Victoria luego mutó conforme las iba conociendo, me iban contando cómo había sucedido, cómo se había desarrollado su historia de amor. Claro, es que la misma vida que yo voy viviendo va modulando mi proyecto, porque mis experiencias vitales y lo que yo voy descubriendo en el camino pueden pueden provocar que este proceso inicial se module en base a lo que vas encontrando. Entonces esto es como cuando uno hace un viaje y se hace todo el calendario de quiero visitar esta ciudad, y luego a lo mejor está en una ciudad que le fascina tanto que dice me salto la otra porque quiero profundizar en esta. Pues un poco así con los proyectos, yo parto de una idea inicial de qué quiero trabajar y cómo lo quiero trabajar, pero luego voy viviendo el proceso, y en el proceso estoy abierta a modulaciones según lo que voy encontrando. Lo que yo he visto también es un poco cinematográfico también, sí, tu forma de desarrollar ese guión que tú has imaginado, has preparado y lo tienes como muy claro, ¿no? Esa es la sensación que me ha dado. Bueno, a mí... Sobre todo los dos primeros proyectos. Sí. El último proyecto no tengo que pensarlo todavía. A mí me interesa mucho el cine y entonces intento hacer también una construcción de imágenes que puedan evocarte una construcción cinematográfica. Por eso también, sobre todo en el trabajo de Ter Chavita, hay un trabajo con la luz muy cuidado. Cuidado, porque me gusta recrear escenas que te puedan evocar pues, imágenes fílmicas, ¿no? O sea, luz artificial totalmente. ¿No? Sí. Me imagino que la dificultad es mucho mayor todavía, ¿no? Sí, bueno, al final. No sé. Bueno, como todo al final, porque la luz natural, cuando trabajas a distintas horas, también es muy difícil, porque si trabajas a distintas horas cambia tanto la luz que no puedes controlar nada. Sin embargo, la luz artificial, si trabajas a la misma hora con la misma potencia de luz prácticamente, puedes hacer una escena más controlable y más unificada. Sin embargo, la luz natural a diferentes horas es súper difícil de luego unificar. Sí, también. Escribir con las luces. Sí, qué maravilla escribir con luz, ¿no? Claro. Hola, Mar. Hola. Retomando lo que comentas sobre visitar ciudades en las cuales durante otros días, yo veo mucha fotografía psicológica, obviamente como psicóloga. Sí. Veo que te
que profundizas más que en un reportaje social, es un reportaje psicológico de la persona, de sus sentimientos, de su mundo interior, tanto de Verónica como de Gabriel. Mi pregunta o comentario es esa dificultad de intentar con imágenes comunicar esa psicología, ese sentimiento, esa... Yo creo que ya has tenido que tener ahí cierta complejidad a la hora de coger una... o cómo lo has vivido ese momento de decir, tengo esta colección de fotos que he hecho hace X años y ahora con esto tengo que sintetizar un sentimiento, pero una psicología, un momento psicológico de la persona, tanto en la transición como en la relación de amor de estas dos chicas. Creo que eso tiene que ser complicado, ¿no? Pero no es un reportaje social que quieras plasmar un momento social, un momento histórico, no. Estamos cogiendo una psicología, un momento emocional que yo creo que a la hora de plasmarlo personalmente lo veo de una complicidad enorme. Muchas gracias por tu pregunta y por tu planteamiento. Es verdad que es difícil plasmar la psicología del ser humano, entonces yo creo que el hacer un retrato de instantes vitales te hace comprender mejor la situación vital y psicológica de la persona. Luego también está la propia construcción que hace el espectador, porque cada uno de nosotros y nosotras como espectadores hacemos nuestra interpretación personal conforme a las vivencias que hemos tenido, y esto es único. Pero es que a mí también me gusta esta libertad de que no te lo den todo cerrado, sino que uno mismo, con su propio bagaje, con su propia mochilita que todos tenemos, haga su propia conexión. Entonces, a lo mejor esto que te evoca a ti, tan interesante, a lo mejor a otra persona le evoca menos o más. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su sensibilidad también personal. Pero luego también, digamos, soluciones que me gusta mucho, como esta es la verdad de Gabriel. Sí. O sea, el libro te evoca a un relato, una Sí. interpretación, tanto de la autora como lo del lector, el que visiona el fotolibro, ¿no? Y luego metes la verdad de Gabriel. Por ejemplo, pues tiene una visión Sí. Su voz. Su voz, sí, sí, sí. Tú has tenido una, yo he tenido otra y una tercera que es la de Gabriel, ¿no? Porque la verdad, y esto es la personalidad, es la persona. Sí, es que a mí me interesa mucho que, pues, es que ante algo tan profundo como es esta transición, pues que tengas él también su testimonio, su voz, su mirada. Yo, en los momentos de hacerle las videoentrevistas a Gabriel y a toda su familia, y es que me quedaba fascinada de los testimonios, de todo lo que aprendía. Entonces, creo que la riqueza de los proyectos también es hacer un proyecto participativo en el que la persona implicada también pueda aportar, para que no sea solamente lo que yo veo, sino que también esta persona, ante un proceso psicológico tan complejo, pues pueda expresar cómo se siente, cómo lo ve, qué opina. No sé si te he contestado. ¿Sí? Gracias. Más preguntitas. ¿Nada más? ¿Alguna pregunta? Hola Mar, ¿qué tal? Buenas. Mira, yo te quería preguntar una pregunta sencilla en realidad, ¿no? Porque parece que la fotografía siempre hay un objeto, sí, que es el sujeto que serías tú en este caso observas, ¿no? Mm. Y a nosotros nos llega ese objeto a través de la mirada, ¿no? Pero a mí me interesaría saber cuánto hay de ti, porque claro, hablamos de Gabriel, lo que a lo mejor Gabriel cuenta, su voz, por poner un ejemplo, ¿no? Pero claro, tú como observador has dicho antes, ¿no? También yo tengo que tomar decisiones. Sí. Entonces, ¿cuánto hay de ti? ¿Cuánto hay de tu, no sé cómo decir, de tu esencia, de alguna manera, en esos trabajos, en esas fotografías, de lo que tú quieres contar incluso de ti, no de otros, sino de ti? Pues gracias por la pregunta. Yo creo que ante todo de mí, lo que de primeras y de forma más evidente se ve es mi curiosidad. Porque sin esta curiosidad por conocer otras vidas y otras historias es el motor de todo. Entonces, de mí hay mucho de la persona curiosa que soy, de descubrir pues realidades que desconozco,
conocer personas nuevas, entender emociones. Entonces, pues de mí hay todo eso. De mí también hay que esa amistad que yo he construido con Vera y Victoria, que construí en su momento, también es fruto de que ellas han compartido conmigo sus vulnerabilidades y yo con ellas. O sea, ellas también fueron testigos de momentos que yo iba a fotografiarlas, que había tenido un día triste por un motivo personal o un día más feliz por otro motivo personal. Entonces, ellas son conocedoras de mis momentos vitales importantes. Entonces, de mí hay, pues, intento que mi honestidad como persona, mi empatía de ponerme en el lugar de estas personas que fotografío, de cómo se puedan sentir en cada momento, y también mi propia vulnerabilidad, porque estas personas son conocedoras de momentos que yo he atravesado en el desarrollo de estos proyectos de larga duración, en los que pasan cosas en las vidas de estas personas que fotografías, pero también en mi propia vida. Entonces, este intercambio de información, este cariño de, pues mira, hoy me encuentro mal, hoy no te voy a hacer muchas fotos porque pues hoy tengo el día un poco así. O la otra persona que me diga, oye Mar, pues me ha pasado esto, quiero compartirlo contigo porque estoy muy contenta, muy contento porque he conseguido esto. Entonces, de mí hay el compartir con las personas que paso tiempo, a las cuales pues creo que son súper generosas conmigo de dejarme contar su historia. Entonces, y de mí hay mi pasión, pero a grandes dosis, porque estos proyectos pues yo los tengo que conciliar con proyectos, estos proyectos artísticos, pues no son los que a mí me dan de comer, por decirlo llanamente. Entonces tengo que conciliarlo con mi vida personal, con mi vida profesional. Y bueno, yo por ejemplo me acuerdo cuando me fui a vivir a Madrid y ellas todavía vivían en esta zona, y yo venía un fin de semana y tenía que hacer trabajos, ver a mi familia y luego verlas a ellas, y claro, era como un poco hacer malabarismos para llegar a todo. Incluso a veces mi familia me decía, jo, pero qué poquito tiempo te hemos visto este fin de semana. Y claro, y ahí estaba mi pasión, porque quería contar la historia de Vera y Victoria y quería seguir construyendo con ella su relato, y eso pues era algo que no se podía parar. Entonces de mí hay mucha implicación. Bueno, que se ha estado hablando, veo, de la parte del segundo y del tercer proyecto más que nada, o sea, hasta ahora. A mí me ha gustado más quiero decir, tu labor. Bueno, tu labor está en todos los lados, pero la primera, ¿no? La de... el de Roma. Tuviste la oportunidad de comparar, no, buscar una comparación o una que tú tenías en mente de todas las visitas a los museos romanos, con todas las estructuras, esas posturas, y tratar luego de asimilarlas y pasarlas a la oscuridad de la noche, todo rodeado de negro, para que hiciera esos márgenes de luz con tu leer que has explicado. Eso me ha encantado muchísimo. Qué bien. Sí, porque se ha hecho mucho, ¿no? Pero cada uno ha tenido un camino para hacerlo. Me parece a mí, yo no he visto nada de otras cosas. Muchas gracias. Pero también te felicito, Sí. porque sobre todo el último trabajo es peliagudo. Y si no llega a haber un audio, pues no lo hubiéramos entendido totalmente. Igual así tampoco, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se puede entender mucho más. Pues nada, me alegro. Yo creo que este documental que he puesto de Gabriel es la versión corta, pero también tenéis la versión larga también en Vimeo o en mi web, no recuerdo dónde tengo cada cosa, pero bueno, en uno de los dos, entonces podéis ampliarlo. Y sí, es cierto que yo creo que ayuda a entender mucho mejor el trabajo y también pues la vivencia de Gabriel y la psicología también de Gabriel. Sí. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Preguntarte, desde el punto de vista puramente técnico fotográfico, Sí. ¿con qué foto te quedarías de cada uno de los tres proyectos que has mostrado? Vale. De Vera y Victoria te lo voy a decir en un Puramente minuto. técnico, Sí. fotográfico. Ah. Quitándole carga emocional y quitándole todo lo que quieras.
Esta es una de mis fotos favoritas de Bere Victoria. Esta foto, de los otros dos proyectos ahora mismo, no lo tengo muy pensado cuál sería la foto que escogería, pero de Bere Victoria esta foto a mí me gusta mucho porque tiene esa fuerza en la mirada que tanto he repetido en esta charla, que es la fuerza, la fortaleza, el carisma de Vera. Y esta foto es un instante súper rápido que ya nos marchábamos de la playa y que saco la cámara por casualidad y pillo este gesto. Entonces, pues bueno, pues esta foto a nivel de composición es una foto que me inquieta, que me seduce, todo, tiene algo, no sé, tiene algo que veo esa foto y no me apetece seguir recreándome en la imagen. A lo mejor a otra persona no, pero a mí, si tuviera que elegir una de las fotos de Bere Victoria, esta porque tiene mucha fuerza, teniendo tantos elementos en el encuadre, las caravanas, el coche en un primer plano, y sin embargo, apareciendo ella tan pequeñita en la composición, y cómo te atrapa tanto, por lo menos a mí. Sí, gracias. Y de los otros dos proyectos ahora mismo, no te podría decir una única foto, pero de Bere Victoria sí que lo tengo claro, que esta es una de las que más me gusta. Bueno, por eso te diría que el cuadre guarda los tercios. Sí. Los tercios son para romperlos. Los tercios para romperlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, hemos compartido mucho. Lo de Recordar dos cosas. Una, que Mar nos ha traído libros por si queréis llevaros alguno. Y por otro lado, pues convocaros a mañana con nuestro compañero Paolo Mascani y ya con eso terminamos las 4 ponencias de Infotógrafos. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias.